Episodio número 2954. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios. Estamos alcanzando ya este miércoles 6 de noviembre el testimonio del Padre. En el marco de esta lección número 6, más testimonios acerca de Jesús, con el texto a memorizar de Juan capítulo 12 y el versículo 32. Y cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí. Ahí está lo que dice Juan capítulo 12, versículo 32. Durante toda esta semana hemos abordado diversos temas. El pasado sábado domingo estuvimos viendo humildad. Juan el Bautista vuelve a dar testimonio y cómo Juan el Bautista es comparado con Jesús y todos esos detalles. También en la parte del lunes estuvimos viendo una nueva concepción acerca del Mesías y cómo la gente escucha algo que no quería oír, que no esperaba oír, y es nada más y nada menos que es el Cordero de Dios. O sea, no un Mesías que iba a conquistar a Roma, sino que iba a conquistar el pecado. Y aquí en la parte de ayer, martes, estuvimos viendo aceptación y rechazo. Para hoy, el testimonio del Padre. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de Radio Oasis de Esperanza y cómo usted puede ir sintonizando lo que va a ser nuestra nueva programación o parte de ella. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que seas tú el maestro y cada uno de nosotros los alumnos, a fin de extraer el máximo de tu palabra. Que esto también se refleje en una bendición para nuestra familia, para todos los compañeros de trabajo o estudio que tengamos y también para los que nos rodean. Favores que te pedimos y te agradecemos junto con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El testimonio del Padre. El Evangelio de Juan comienza hablando de la palabra logos, como de alguien que está con Dios el Padre. Eso es en Juan capítulo 1, versículo 1. Cuando el Verbo se hizo carne, el Espíritu dio testimonio de Jesús al descender sobre él en ocasión de su bautismo. Pero el Padre también dio testimonio de Jesús durante su ministerio terrenal. Se nos invita a leer Juan capítulo 5, versículos 36 al 38, para responder a la pregunta, ¿qué dice Jesús aquí acerca del Padre? Acompáñame a la lectura de la Santa Palabra de Dios. Juan capítulo 5, versículos 36 al 38. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Ahí está lo que dice Juan capítulo 5, versículos 36 al 38. Ahora sí, respondamos a la pregunta. ¿Qué dice Jesús aquí acerca del Padre? Aquí dice que el Padre lo envió. Y también dice que Él ha hecho las obras del Padre y que el Padre ha dado testimonio de Él para que de esa manera la gente pueda ver que Él ha sido enviado. Jesús vincula
al Padre con las obras y los milagros que había realizado. Tiene muy claro el hecho de que el Padre lo envió y también de que había dado testimonio acerca de él. A continuación se nos invita a leer Mateo capítulo 3, versículo 17, capítulo 17, versículo 5, Marcos 1:11 y Lucas 3:22, además de segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 17 y 18, para responder a la pregunta, ¿qué dice el Padre acerca de Jesús? Acompáñame una vez más a la lectura de la Santa Palabra de Dios. Primero veamos lo que dice Mateo 3:17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí está lo que dice Mateo 3:17. Ahora veamos Mateo 17:5. Y mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz de la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Ahí está lo que dice Mateo capítulo 17 y el versículo 5. Ahora veamos lo que dice Marcos 1:11. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahí está lo que dice Marcos 1:11. Ahora veamos Lucas capítulo 3 y el versículo 22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahí está lo que dice Lucas 3:22. Ahora veamos segunda de Pedro 1:17 y 18. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Ahí está lo que dice segunda de Pedro 1:17 y 18. Entonces, ¿qué dice el Padre acerca de Jesús? Que este es su Hijo amado, en el que él tiene complacencia. O sea, no hay dudas. El Padre declara que Jesús es el Hijo de Dios, es Dios con nosotros y por lo tanto no hay dudas. Lo dice Mateo, lo dice Marcos, lo dice Lucas, lo dice Pedro, lo dicen todos los discípulos que principalmente estuvieron cerca de él y los que escucharon también de diversas maneras estas palabras. En el bautismo de Jesús, el Padre y el Espíritu Santo se unieron al Hijo para destacar esta importante ocasión, el comienzo del ministerio de Jesús. El Padre afirma que Jesús es su Hijo amado, en quien se complace. Pero en un momento crucial del ministerio de Cristo, el Padre vuelve a hablar, esta vez según consta en el Evangelio de Juan. Las cosas estaban llegando a un punto culminante en los últimos días de este ministerio. Los líderes religiosos, incapaces de detenerlo, querían verlo muerto. Ahora más que nunca, las multitudes estaban muy entusiasmadas por él, sobre todo porque cada vez más gente lo seguía al oír el testimonio de quienes lo vieron resucitar a Lázaro. Incluso los griegos que estaban allí para la fiesta querían ver a Jesús. Así que en medio de toda esta conmoción, en medio de todos estos eventos, es menester que el Padre una vez más haga aparición. Lo hizo en el inicio de su ministerio y lo iba a hacer ya en esa parte final, en respuesta a las palabras de Jesús en Juan capítulo 12, versículo 28, cuando le dice, Padre, glorifica tu nombre. El Padre vuelve a hablar desde el cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Poderoso. Imagínense
cuán emocionados debieron estar los discípulos, cuán emocionados debieron estar todos los que escucharon estas palabras, porque no era cualquier persona que estaba hablando, era el Padre. Y obviamente hay muchos testigos que afirman esto, hay muchas personas que escucharon esto, y es por eso que nosotros podemos confiar en lo que dice la santa palabra de Dios. En respuesta a las palabras de Jesús, noten cómo el Padre dice que lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. O sea, habla de esa gloria que tenía antes que el mundo fuese, antes de toda creación. Cuando no había nada, Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, entonces estaban glorificados. Y esa gloria fue velada. Hay una teología muy interesante, y como hay un poquito de tiempo lo vamos a aprovechar, y es que la tentación de, en este caso, Lucifer, no fue la misma que la de, en este caso, Adán y Eva. Adán y Eva, la tentación fue el fruto prohibido, pero en este caso, la tentación de Lucifer fue que Cristo, fue que Jesús, o Miguel, o Micael, aquel que es igual a Dios, veló su gloria antes de poder revelarse en ese sentido a los seres creados. O sea, antes que fueran creados los ángeles, Cristo veló su gloria. ¿Para qué? Para que de esa manera entonces Él pudiera ser glorificado o llevado a ese sitial de la deidad. Entonces, una vez Cristo crea todo el universo, crea en ese sentido los ángeles, crean a Lucifer, luego entonces de haber estado todo culminado en ese sentido, todavía no había sido creado el ser humano, fue ahí cuando entonces se reveló que Cristo es Dios. Y cuando se reveló la divinidad de Cristo, cuando se glorificó a Cristo y los ángeles se postraron y el Padre dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd, todos los ángeles se postraron, menos Lucifer. Ahí fue que él se rebeló y no quiso entonces adorar a Jesús. Y por esa razón, hoy en día tenemos tantos problemas con esto de la deidad o de la divinidad. Mucha gente no cree en la divinidad de Cristo, instigado por Satanás. Y lo voy a decir sin que nadie se me ofenda, sin que nadie se sienta mal. Todo aquel que está confundido en esta parte es el diablo que lo tiene engañado. El que no cree en la divinidad de Cristo está en ese sentido engañado, está sometido al enemigo, porque es el enemigo el que no quiere que tú lo reconozcas, es el enemigo que no quiere que tú lo adores, que no adores a Jesús como creador, como Señor, como Salvador, como el Rey del universo, como nada más y nada menos que Dios con nosotros. O sea, todo esto nos debe dar una viva imagen de cuál fue el gran conflicto y cuál es el gran conflicto que todavía se está librando. El enemigo no quiere que Jesucristo sea llevado a ese sitial que le pertenece, pero ya tú y yo estamos apercibidos, tú y yo estamos preparados y no vamos a dejar que el enemigo nos engañe con esto. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Como ya hemos visto, la hora de gloria de Jesús es la cruz. Por lo tanto, el testimonio del Padre en favor de Jesús apunta al gran sacrificio del Cordero de Dios por los pecados del mundo. La cruz es la culminación de su ministerio terrenal. Su muerte en nuestro favor pagó la deuda completa por nuestros pecados, y gracias a él, por la fe, ya no tenemos que afrontar esa deuda. ¡Qué buena noticia! El hecho de saber
que ya Cristo pagó con su sangre, que ya Él pagó el sacrificio. Noten bien que aquí se está destacando que quien murió por nosotros no fue un ser creado, no fue un ángel, no fue simplemente alguien que podía morir y en ese sentido necesitaba que para poder resucitar alguien ejerciera un poder en él, sino que Cristo pone su vida, la vuelve a tomar. Cristo tiene vida en sí mismo y es Cristo quien decide afrontar el pago por la deuda del pecado y lo paga por completo porque Él es Dios y todas las vidas están contenidas en Él. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que el testimonio del Padre es un testimonio inequívoco, un testimonio certero de que Jesús es el verdadero Hijo de Dios. Lo dice en ocasión de su bautismo, lo dice en ocasión cuando estaban en el Getsemaní, lo dice cuando estaba ya en su ministerio en la parte final. Así que constantemente Jesús fue confirmado como el verdadero Hijo de Dios. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para tener cada vez más estos temas bien claros y que podamos enfatizar que aquí el único ser que debe ser adorado es Cristo Jesús y que ninguna persona debe confundirnos en decirnos que Jesús no es Dios, sino que podamos bíblicamente comprobar que tanto el Padre reconoce su divinidad, tú, oh Dios, lo reconoces y por lo tanto también todos los demás necesitamos reconocer lo mismo, porque el único que conoce los misterios que por siglos eternos habían sido ocultos eres tú, y tú lo has revelado. Te agradecemos, oh Dios, esta gran maravilla que nos has mostrado. Ayúdanos a creerlo y a practicar adoración únicamente a nuestro Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos, por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para mañana jueves 7 de noviembre, el testimonio de la multitud. En el marco de esta lección número 6, más testimonios acerca de Jesús, con el texto a memorizar de Juan capítulo 12 y el versículo 32. Y cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí. Juan capítulo 12 y el versículo 32. Y tal como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de Radio Oasis de Esperanza. Pueden hacerlo vía WhatsApp al 203-302-0397, 203-302-0397, y también pueden hacerlo vía el correo electrónico roasisdeesperanza@gmail.com, roasisdeesperanza@gmail.com. Recuerden que pueden también ya ir viendo cómo va a ser el contenido de nuestro programa, de nuestra programación, a través de esperanzatv.net. Esperanza TV, así como se escucha, todo pegado. Es una página de internet bien completa, esperanzatv.net. Ahí van a encontrar programas para niños, series, películas, de todo lo que es una programación completa, sermones. ¿Cuántas cosas no van a encontrar ahí? A través de esperanzatv.net. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.